Continuamos en el programa En Contexto y una charla que estamos teniendo aquí en el estudio con la profesora Linda Kelly, abogada de inmigración, quien viene a hablar sobre las posibles acciones ejecutivas del presidente Barack Obama. Y en el caso de que el presidente ahora sí, yo lo critico mucho, tengo que criticar tanto a un lado como a otro, pero definitivamente el presidente Obama ha prometido desde el 2008, durante su campaña, que va a haber reforma, que va a empujar una reforma y no se ha visto nada. Y esperemos que ahora sí cumpla. En las últimas semanas hemos visto, días quizás, hemos visto que en varias ocasiones, tanto el presidente como el vocero de la Casa Blanca y la propia Casa Blanca han dicho que sí va a actuar, y sí va a actuar, y sí va a hacerlo. Y aunque me digan los republicanos que no, sí lo va a hacer. Esperemos que entonces sí lo haga. Después de todas esas afirmaciones, no es posible que vaya a decir que no, ¿verdad? Ya sabemos, bueno, no tenemos una idea clara de lo que va a hacer la acción ejecutiva, pero ¿habría forma de decirles a las personas que se preparen, a los indocumentados, cómo podrían prepararse en caso de que haya, por ejemplo, la ampliación de la acción diferida? Bueno, es que realmente si algo pasó como el programa de acción diferida, hay tiempo para preparar porque la Casa Blanca va a hacer como un anuncio y después, hay meses antes, vamos a tener el programa, que vamos a tener las peticiones, los formularios que necesitamos para llenar por todo. Pero en mi experiencia, es como en todos los casos de inmigración, no solamente en esta situación. En mi experiencia, las personas que pueden como guardar sus documentos importantes, como en una caja muy grande o algo, es muy importante porque en muchos diferentes tipos de casos, la prueba que la residencia aquí es muy, muy importante. No solamente para los jóvenes que recibieron la acción diferida, pero en muchos otros tipos de casos, su tiempo aquí, por ejemplo, sus contratos de renta, las actas de nacimiento de sus hijos, los papeles de divorciado, matrimonio, todo eso, ellos son muy importantes, entonces guárdalos bien. Las facturas del agua, luz, teléfono, cable, las cuentas de banco. Sí, en mi experiencia es las personas que tienen que pueden venir a mi oficina como una caja de todos los papeles adentro. No importa qué exactamente ellos tienen, mejor para mí. Yo siempre dice, mejor para mí, para revisar todo. Vamos a decidir qué necesitamos. Qué se puede usar y qué no. Exactamente. Pero es una buena opción, obviamente, buen consejo. Y algo en lo que no pueden, obviamente, meterse en problemas, ¿no? O sea, con la policía, porque eso les puede afectar, ¿no? ¿De qué manera y qué tipos de problemas legales podrían afectar? Es una buena pregunta. Sí. Muchas personas piensan, por ejemplo, si ellos pueden, si hay un problema con la policía, si ellos están arrestados por algo, ellos simplemente pueden hacer como un plea, un acuerdo. Si ellos pagan todo, el problema va a desaparecer. ¿Sí? Desaparecer, Pero sí. no, es mucho más complicado de eso. Entonces, los abogados, también los abogados públicos, los fiscales, tienen una responsabilidad para avisar a las personas en los casos criminales qué son sus derechos, cómo ese caso va a afectar sus derechos de inmigración. Pero en muchas ocasiones ellos no reciben buenos consejos. Entonces, yo pienso todavía mejor para las personas para hablar con un abogado de inmigración antes ellos toman un acuerdo o antes ellos van a la corte criminal. Es importante para hablar con un abogado de inmigración para entender o para insistir a su abogado público qué va a pasar en mi caso con inmigración si yo tomo un acuerdo. Un acuerdo, sí es. Es importante la comunicación entre los abogados criminales con los abogados de inmigración, Sí, obviamente. También. Ahora, obviamente tenemos muchas opciones ahorita para las personas y que quizás no lo sepan, ¿no? Si alguien puede calificar para algún programa migratorio, pero no lo sabe. ¿Qué tipo de programas están actualmente disponibles para los documentados?
Realmente, Presidente Obama, él hizo dos cosas muy buenas que muchas personas pueden merecer. Uno, claro, es el programa de acción deferida para los jóvenes, pero otro es un mejorar del proceso de la embajada. Ahorita muchas personas que antes ellos tuvieron miedo para ir allí, para recibir su visa de familia, ahorita el proceso es mucho más fácil. Ellos pueden solicitar aquí en los Estados Unidos antes del viaje. Ellos van a saber mejor qué va a pasar si ellos deciden para ir a la embajada para su entrevista. Es decir, fuera del país, ¿no? Estamos hablando del provisional waiver. Sí, exactamente. Del perdón provisional, que sería en español. Perdón provisional. Pero el programa es muy, muy complicado. Muchas personas no van a calificar. Entonces, mejor para todas las personas todavía para hablar con un abogado porque el formulario es muy caro. Yo pienso que hay casos cuando personas están llenándolos sin abogados, ellos van a perder su dinero o peor, ellos van a ir a la embajada, ellos van a tener muchísimos problemas. Y es posible también que con la salida, antes de pedir el perdón, tengan ellos mayores problemas ahí. No van a tener permiso para regresar. Para regresar, sí. Exacto. Ahora, sabemos que hay muchísimos problemas en las cortes de inmigración. Hay largas filas esperando, los jueces están desesperados, no hay muchos jueces y estamos a punto de ver que se van a ir a descansar, ¿no? Ya a retirarse muchos de los jueces de inmigración. Entonces, estamos viendo un grave problema ahí. ¿Qué es lo que usted como abogada de inmigración ve en las cortes de inmigración? Un problema, a mí, un problema más grande es que la corte es en Chicago. Entonces, todas las personas de Indiana, de Wisconsin, de Illinois, nosotros tenemos que ir ahí a Chicago. Y por muchas personas, ellos simplemente no pueden viajar. Ellos no pueden manejar, ellos no saben dónde está el corte, pero es tan importante para ir porque un orden de deportación en ausencia es el peor. Entonces, mucho mejor para hablar con alguien, toma el bus o algo. Aparte, sí, es verdad que las filas, la esperanza en la corte es muy, muy largo ahorita. Probablemente es porque abajo Obama hay más deportaciones que antes. Es solamente un juez de inmigración puede hacerlo. Entonces, la administración del presidente Obama está poniendo más personas que antes en el proceso de deportación. Realmente a veces el tiempo no es un problema para personas, para esperar por mucho tiempo. Más importante que todavía ellos se van a la corte cuando hay una fecha. En otros casos, la esperanza es un problema muy grande, porque ellos no reciben la noticia de la corte o algo. Y pierden esa fecha. Es mayor problema también. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesora Linda, y haber venido a hablar con nosotros la primera vez. Esperemos tenerla más seguido por aquí con nosotros, hablar sobre estos temas importantes. Gracias, fue muy divertido. Gracias, muchísimas gracias. Linda Kelly, la profesora Linda Kelly, abogada de inmigración. Una pausa comercial, no se vaya. Regresamos con más aquí en el programa Contexto.